¿Cómo están, alumnos del nivel A? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar el día de hoy con nuestro noveno tema llamado la inferencia, ¿no? Dentro de lo que son los textos en la lectura. Bueno, para poder comprender un texto, antes de que empecemos a leer y durante también la lectura, podemos utilizar algunas estrategias. Generalmente las que más utilizamos son la anticipación y la inferencia. ¿Por qué? Porque a medida que tú vas leyendo, te vas haciendo preguntas, ¿no? Te vas elaborando preguntas que podrían llevarte a la conclusión o al final. ¿Cómo va a ser el final de esto, no? Bueno, es lo que usualmente lo que queremos saber, ¿no? ¿Cómo va a terminar el texto o en qué va a terminar, pues, una lectura? Pero entonces, ¿qué cosa es una inferencia? Justamente la inferencia es aquella habilidad que consiste en comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado. Para esto es necesario que tú uses las ideas e informaciones explícitas. ¿Por qué explícitas? Porque en este tipo de lecturas no vas a encontrar la respuesta de forma literal, todas están de manera explícita. Entonces, aquí va a entrar en juego tu intuición y tus ideas personales, ¿no? Para poder conjeturar. Ahora, recordemos que en una lectura por inferencia, nosotros tenemos que intuir de acuerdo a lo que piense el autor, más que nuestras ideas personales, a no ser que te lo pidan. Por ejemplo, para inferir yo puedo hacerme las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo podrá ser el final de esta historia? ¿Cómo podría ser el significado de esta palabra? ¿Qué le podría ocurrir al personaje si es que, ¿no? ¿Qué se pretende explicar en este párrafo? ¿Cómo puedo reconstruir los argumentos? Entre otras ideas que te vas a ir haciendo a lo largo de la lectura. Ahora, ¿qué inferencias podemos hacer a manera general de un texto? Bueno, a manera general vamos a elaborar tres tipos de inferencias. En primer lugar, tratar de comprender el significado de una palabra desconocida, ¿no? Que eso lo vamos a ver en uno de los textos. Por eso es importante el manejo de un buen vocabulario, ¿no? Ahora, si es que no manejamos eso, nos tenemos que ayudar de un diccionario de sinónimos o antónimos o de significados. En segundo lugar, inferir fragmentos perdidos de un texto, como vamos a ver en el caso de alguna de las lecturas, ¿no? Que parecen que posiblemente estén incompletos o no haya coherencia, pero sí la hay. Que recordemos que es desde el punto de vista del autor, más no desde nuestro punto de vista. Y también podemos inferir la hipótesis de causa y efecto, es decir, qué podría pasar y qué podría suceder, ¿no? Ahora, para inferir el significado de todas esas palabras desconocidas, es una habilidad que va a facilitar la comprensión autónoma de la lectura. ¿Por qué? Porque si nosotros en este tipo de lecturas desconocemos una palabra, podemos formar un gran vacío, lo cual va a ser un obstáculo para llegar a la conclusión de lo que el autor quiere dar a conocer, ¿no? Por eso es que es importante que conozcamos bien las palabras y en las lecturas que vamos a hacer vamos a reconocer tres palabras nuevas, ¿no? O tres términos. Ahora, inferir fragmentos perdidos en un texto consiste en indicar el orden en el cual suceden las acciones, ¿no? Que muchas veces no se habla con claridad en un texto o no se determinan las acciones que predecieron o siguieron. Entonces nosotros somos los que tenemos que inferir qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué pasó o qué podría pasar a futuro? Ahora, para inferir una hipótesis de causa o efecto, debemos de plantear todas las motivaciones de los personajes, las interacciones según el lugar y el tiempo en el que se da, ¿no? Es decir, el contexto. También implica conjeturar sobre las causas que les llevaron a los personajes, es decir, hacer preguntas, ¿no? Para que puedan actuar de alguna manera, siempre teniendo en cuenta
las claves explícitas del texto, que es dado por el autor. Vamos a ver unos ejemplos sencillos de inferencia, ¿no? Por ejemplo, gracias a la inferencia, como te decía, uno va a llegar a la conclusión, ¿no? Mediante la elaboración de posibles preguntas, posibles causas, posibles efectos. Por ejemplo, si yo veo que hay varias personas que salen desabrigadas, yo puedo inferir que hace calor, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, que mi amiga sale triste y cabizbaja del examen, entonces podría inferir que ella no respondió a las preguntas, quizá no estudió, ¿no? Quizá estuvo enferma, pues eso ya sería cuestión de llevar a una investigación. Si yo veo, por ejemplo, que un joven postulante a la universidad está pelado, quiere decir que éste ha logrado su ingreso, ¿no? Porque como tradición sabemos que eso se da en nuestra sociedad, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Si yo veo que mi hermanito está con brotes en el cuerpo, podría decir que tiene varicela. O si yo veo que una persona siempre está sonriendo, yo puedo decir que en su vida personal es feliz, ¿no? Quizás se siente logrado. O si veo que el televisor está enchufado pero no prende, puedo también inferir que está malogrado. O si es que yo veo que ha llegado una cuenta altísima en el recibo de la luz, puedo deducir que en mi casa hemos hecho muchísimas llamadas. Entonces, para concluir, en una inferencia tú vas a sacar una consecuencia o deducir una cosa de otra. Ya, recuerda que en el texto no se encuentra, no está literalmente, no lo vas a encontrar, pero tenemos que deducir de acuerdo a lo que piensa el autor, de acuerdo a su punto de vista. Segundo, vamos a lograr un juicio o proposición derivado, ¿no? Vamos a razonar un poco acerca de las posibles respuestas, por eso se hablaba de una hipótesis. Y además también vamos a sacar a la luz las ideas semiocultas de un autor, ¿no? Entonces, examinando, incluso leyendo 2, 3, hasta 4 veces si es necesario, vamos a resaltar por ahí ciertas ideas que de repente en la primera lectura no las vimos. Por eso es que este tipo de textos lo tenemos que leer varias veces. Incluso yo misma lo hago, ¿no? Leo 3, 4, 5 veces en este tipo de textos para poder darles a ustedes la respuesta correcta. Y ojo, inferir no es repetir lo que esté escrito. No estamos haciendo una lectura literal, ¿no? La lectura literal para primaria, quizás hasta para primero de secundaria, ¿no? Ya en nuestro caso ya no. Tenemos que deducir lo que dice el autor. Y para ello vamos a ver o a trabajar nuestra separata de la sesión número 9, en el cual se encuentran este tipo de texto. Y vamos a ver que es bastante interesante, como quien dice, buscar, ¿no?, esas ideas escondidas para poder llegar a una solución. En el texto número 1 dice lo siguiente: en los países capitalistas, la subordinación de la ciencia a los intereses de la ideología, la política y particularmente a la preparación de nuevas guerras sangrientas que ocasionan el exterminio masivo de los hombres, ha llegado tan lejos que un grupo de eminentes científicos soviéticos se vio en la necesidad de enviar una carta abierta a los hombres de ciencia de todo el mundo, exhortándoles a luchar resueltamente por la ciencia que afirme la vida y no por una ciencia que prepare la muerte y la destrucción. En esta carta se señala que a los científicos de los países capitalistas se les obliga a perfeccionar en secreto el arma bacteriológica y nuevas sustancias psicógenas y excitantes mortales de enorme fuerza. Los pueblos de la tierra, se dice en la carta, han mirado siempre con respeto y esperanza el abnegado trabajo de los científicos para terminar con las enfermedades y el hambre. Han salvado los esfuerzos para crear nuevas sustancias y materiales que sirvan para el florecimiento de la cultura y la civilización, ¿no? Entonces, acá podemos deducir ya más o menos cuál sería el tema, ¿no? El tema sería los países capitalistas, ¿no? La influencia que tienen estos sobre los hombres de ciencia.
Y miren, qué interesante, ¿no? Porque se parece un poco a la situación mundial que estamos viviendo actualmente en el mundo entero, ¿no? Entonces vamos a analizar las preguntas y mira, para este tipo de preguntas tú tienes que fundamentar tu respuesta, ¿no? Entonces todos estos fundamentos lo hemos hecho en la parte derecha, que tú también lo vas a hacer en tu separata. Entonces dice lo siguiente. Se deduce del fragmento que el capitalismo es decir, me están pidiendo la idea general. ¿Cuál sería la idea general? Bueno, una etapa en el desarrollo histórico, no, porque no estamos hablando del tema de historia. Un régimen que favorece a la ciencia tampoco, ¿no? Porque vemos que acá no hay favoritismo, ¿no? Al contrario, se buscan intereses personales, políticos. Un sistema impositivo y violento, sí, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque en dichos países, es decir, en los países capitalistas, la ciencia dice que obedece a sus parámetros, ¿no? Y esto ha provocado el exterminio masivo de la humanidad, ¿no? Entonces, prácticamente están sometidos, dice, a este tipo de países. Luego dice en el número 2, ¿cuál es el título del fragmento? Bueno, el primero, el carácter del capitalismo, podría ser el tema, ¿no? La problemática de la sociedad actual, bueno, cuando hablamos de la problemática generaliza, ¿no? Pero acá está hablando de un punto específico. Tergiversación de los mensajes científicos, no, no hay una tergiversación, al contrario, ¿no? Están obedeciendo una orden. ¿Podría ser perspectiva de la ciencia actual? No, pues porque perspectiva es algo positivo. Uso nefasto de la ciencia. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué se dice del capitalismo? Porque justamente el tema es ese, ¿no? Los países capitalistas. Entonces, se dice que el capitalismo ha usado a la ciencia para sus propios intereses, violando todo tipo de principio ético, ¿no? Porque habíamos visto en una de las partes que están buscando elaborar el uso de armas sin importar cuánta gente muera, ¿no? Y bueno, lamentablemente se da en nuestra sociedad. Luego dice, según lo expresado en la carta, si la ciencia no se hubiera desarrollado, entonces la esperanza de vivir aumentaría. ¿Por qué? Porque justamente por la subordinación ante el capitalismo, es decir, que los científicos tienen que obedecer las órdenes de los líderes de este tipo de países, muchos, dice, han perdido la vida de una forma incluso hasta inhumana, ¿no? Con tantas armas bacteriológicas y todo lo que se ve según el texto, ojo, según el texto, es lo que nos da a conocer. Ahora, ¿qué palabra no guarda relación con el texto? Lógicamente que seguridad, porque de haber seguridad se respetarían los protocolos propios de la bioética, pero en el texto estamos viendo que se da todo lo contrario. Se rompe todo tipo de protocolos, se subordinan a los intereses políticos de este tipo de países y hacen de la ciencia un hecho atroz. Entonces, eso es lo que se puede lograr. Entonces, como puedes ver, para este tipo de lecturas hay que razonar bastante, ¿no? Y siempre fundamentar las respuestas. Pasamos al texto 2. El texto 2 habla acerca de una experiencia, ¿no? Que en realidad no se la desea a nadie, pero bueno, es parte de la lectura. Dice lo siguiente. Veréis, son las 7:04 de la mañana del 25 de diciembre del 2016. Otra noche más en blanco. Hace 4 días, a pesar de todo, dormía, aunque mal, mejor. Ahora el sueño es una utopía. Tengo 31 años y he matado deliberadamente a mi hijo. Pasé un mes y medio de angustia controlada, fingiendo que todo iba bien, pero estaba embarazada y angustiada. Todas mis preguntas eran, ¿qué voy a hacer? ¿Engordaré? ¿Se me notará? ¿Qué voy a hacer yo con un niño? Absurda, completamente absurda, egoísta, estúpida, calculadora y fría como un témpano. Volví a España tan pronto como pude, calculando el tiempo que tenía para llevar a cabo mis planes.
librarme de aquello que me incordiaba. Cuando llegué a la clínica acompañada de una amiga con quien hablaba de todo, contándole que yo no quería ni muerta llevar a cabo aquel embarazo, que era una pesadilla, e intercambiando temas triviales como si estuviera a punto de ir al dentista, ahora cada minuto pienso en mi niño. Pienso que soy egoísta, fría, criminal. No puedo dejar de pensar en ello. He sido su juez y le he condenado a muerte solo por el hecho de ser, de estar dentro de mí. Pobrecito mío, mi niño, porque por él que ahora estoy llorando y del que no tenía conciencia antes. Ahora le pido perdón con todo el dolor de mi alma y me sigo sintiendo cada vez peor. Ahora le pongo carita, lo veo en cualquier sitio. El pobre, mi niño, estaba ahí sin hacer nada, tan solo estando sin saber nada, sin pedir nada. Estaba porque sí, pero estaba. Ahora ya no está. No sé dónde está, no sé lo que siente. Solo quiero que esté bien, a salvo de mí. No creo que esté neurótica. Solo pienso que he liquidado textualmente a mi propio hijo y me siento sola, vacía e insensible. Incluso pienso que no sé si alguna vez sabré ser madre. Necesitaré ayuda por muchos años y creo que no lo olvidaré jamás. Pero ya no puede ser. Espero, mi niño, que algún día me puedas perdonar. Yo no me lo perdonaré mientras viva. Una historia bastante triste, ¿no? Que suele pasar mucho en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué se infiere del texto? ¿Cuál es la conclusión general? Bueno, es de origen español, sería una idea secundaria. Está deprimida, sabemos, ¿no? Y justamente eh, esa depresión la llevó a tomar otras decisiones incorrectas. La C y la D y la E no concuerdan, entonces que nunca se lo perdonará. ¿Por qué? Porque justamente dentro de su depresión y angustia, ella manifiestó que lo que hizo es un acto imperdonable. Entonces la respuesta C está dentro de la B, ¿no? ¿Qué cosa significa incordiar? Según lo que hemos leído, significa molestar. Vamos a justificar esa respuesta. Para ella, estar embarazada no estaba en sus planes, por lo tanto, esa vida dentro de ella era algo que estorbaba su futuro, ¿no? Sobre todo el miedo también. En conclusión, ¿qué podríamos decir? Eh, que se sentía arrepentida por una mala decisión. ¿Por qué? Porque al provocarse un aborto por un embarazo que nunca deseó, que justamente es lo que está acá, la llevó a tomar una decisión que al final le causó remordimiento y pesar, ¿no? Justamente esa decisión fue el provocarse un aborto. Entonces vemos que la respuesta B y C está incluida dentro de la letra D, ¿no? Y ahí tenemos la respuesta. En el texto número 3 vamos a leer, es un poema ya escrito por José Farge Cuchillo y habla acerca de lo que él siente, ¿no? Es un poema que la verdad que cuando yo lo leí como que hasta pensé que estaba mal escrito, pero investigando, definitivamente el poema es como se lee a continuación. Todo es febrero este noviembre día, seno ordeñado y desayunado, surco cosechado y almorzado. Érase una boca de laberintos garabatos números, fuego mudo inmarcesible de hechos. Hoy fue, es, fuimos, habíamos. Soy, estoy en aquel ese día, pero quedamos en alguna forma ando haciendo. Decirme un poquito por ti, un poquito nomás. En verdad has sabido, y es que habías pues. Yo hube amado, yo habré amado, sí amar he. Todo lo que no se termina de escribir es poesía, ¿no? Entonces es una forma en que el autor expresa su sentir, ¿no? Este tipo de poesía que parece un poquito rara, pero bueno, así es. Entonces, ¿qué podemos inferir del texto? ¿No? ¿Qué cosa es atemporal? Atemporal es algo que no tiene tiempo, ¿no? Entonces, podríamos decir que el autor quiere manifestar su estado de ánimo. ¿Por qué? Porque lo que ha vivido alegra su vida emocionalmente y lo manifiesta mediante esta poesía, ¿no? Incluso dice todo lo que no termina
es poesía, ¿no? Como que ha sido una relación que quizá no ha durado o al parecer habla solamente de un encuentro, ¿no? Bastante profundo. ¿Cuál es el tono del autor? Melancólico no se le ve, bueno, alegre tampoco, ¿no? Confundido y optimista no, es un sentimiento polar. ¿Qué significa sentimiento polar? Es cuando una persona, aquello que siente le es tan hermoso y a la vez difícil de explicar. Eso significa sentimiento polar, ¿no? La verdad que yo también busqué el significado en Google porque para mí primera vez escuchar esta palabra, ¿no? Pues ahí está la respuesta. Ahora, la expresión todo es febrero, este noviembre día. ¿Qué significa? Bueno, un trance es un estado psicológico, ¿no? Entonces él no estaba en un trance, ¿no? El trance es cuando uno pierde incluso el conocimiento, ¿no? La noción de las cosas, pero él no sabía muy bien de lo que hablaba. Bueno, a la vez está por demás. Ya hablamos que atemporal no es porque él identifica un tiempo. Estamos hablando de la alternativa C, que este día vivencia lo mismo que experimentó hace unos días en el pasado. Cuando él dice, hoy estoy en aquel ese día, le recuerda, dice, su hermosa experiencia como la más hermosa, pero al parecer algo incompleta, ¿no? Entonces, podemos ver acá que el análisis que se hace, ojo, el análisis que se hace en cada recuadro es de acuerdo al autor, no de acuerdo a lo que yo pienso o a lo que yo sienta, ya, es de acuerdo al autor, ya, entonces eso que quede bien claro, ¿no? De repente tú no puedes estar de acuerdo, no te puede gustar, ¿no? Es tu punto de vista, pero acá lo que estamos viendo es el punto de vista del autor. Bien, chicos, entonces hemos visto pues que este tipo de lecturas nos lleva a utilizar un poquito más esa materia gris. Ya, la lectura que queda, que sigue a continuación, te la dejo de tarea y me envías las fotos de tu tema, ya el tema, estoy mandando una separata que es el tema, la clase, luego me pegas esta que está acá, que es la que acabamos de hacer ahorita, luego me haces la práctica y me desarrollas la tarea ahí mismo en la separata. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy, será hasta la próxima clase, nos vemos.